Bienvenidos y bienvenidas a Tiempo de Verdad, un espacio preparado con amor y propósito para encontrarnos con la palabra de Dios, escuchar su voz y fortalecer nuestra fe. Transmitido desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo cada martes a las 20 horas. Este es un momento para detenernos, reflexionar y dejar que la verdad del Evangelio transforme nuestras vidas. Gracias por acompañarnos. Este es tu tiempo, Tiempo de Verdad. Recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos a las 11:30 de la mañana. Dios, que a los cielos le obedece, una palabra es suficiente para los cuernos levantar. Hola, hola hermanos, ¿cómo están? Ya estamos un día más acá en Tiempo de Verdad. Junto aquí mi esposa, queremos compartir un momento de algo que es muy importante en la vida del cristiano. Amén. Muchas bendiciones a todos. Los saludamos de acá, desde Iglesia Wesleyana, saliendo una vez más con este programa al aire, comenzando un nuevo tema. Ya se lo habíamos anunciado cada vez que nos vean nosotros. Estamos comenzando con una nueva ronda de temas tremendamente extraordinarios. Siento que cada vez que exponemos la Escritura, se expone un tema que es tremendamente extraordinario. Y durante esta exposición vamos a estar hablando de personajes bíblicos. Así es. Y creo que va a ser de una tremenda bendición. Así que lo invitamos a que usted que ya se está conectando, usted que ya se va a agregar a las redes, se quede para que sea parte hoy de este tiempo de verdad, donde vamos a estar hablando de un tremendo personaje. Así es. Vamos a estar hablando de un personaje que tenemos mucho que hablar de él, pero vamos a tratar de en esta hora y media que vamos a estar acá, tratar de dejar un poco bien claro quién es este personaje tan importante en nuestras vidas. Como lo decíamos, quizá nos faltaría vida para hablar de este personaje. Y hoy solo vamos a tratar dos temas donde queremos abarcar gran parte de la vida de este personaje. Pero esperamos y confiamos en el Señor que puedan haber nuevas oportunidades donde podamos hablar de Él y se vayan hablando otros temas, donde creo que siempre vamos a ir quedando al debe con todo lo que podemos hablar de Él. Así es, así que vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar para ya empezar con el tema. Amén. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias primeramente por poder estar en este lugar junto a mi esposa, junto a los hermanos que están acá en las perillas y moviendo todo. Gracias te damos por este tiempo maravilloso, porque creemos que todo lo que nosotros hacemos es porque tú así lo permites, Señor, y bendice a las personas que están desde ya escuchando, las que se van a conectar, que puedan escuchar este tema y que puedan, Dios mío, quizás asombrarse aún más de este personaje maravilloso que es Jesús. Así que te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Como lo decía nuestro hermano Gino ahí ya en la oración, anunciando cuál es el personaje que nos toca. Amén. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Como lo compartíamos ayer en tiempo de oración, es una tremenda bendición poder hablar de Él, pero también un gran reto para nosotros en esta tarde. Así que a nuestros hermanos que nos están ahí escuchando, esperando que puedan estar orando por nosotros para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe a hablar de Jesús. Amén. Es una gran responsabilidad, así que queremos poder hacerlo bien. Amén. Amén. Así que vamos a comenzar con Comenzamos este tema. desde ya. Para no porque nos podemos amanecer. Así es. ¿Quién es Jesús? Hace algunos meses estuvimos hablando y dando a conocer la Biblia, su estructura, diferencia entre Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Quién la inspiró? ¿Cómo aplicarla? Etcétera. Y hoy hablaremos del tema de toda la Biblia, Jesús el Cristo. Amén.
Así es. Como lo decíamos, en septiembre nosotros estuvimos hablando de la Biblia junto a nuestros hermanos y ocupamos 4 programas para hablar de la Biblia. La estructura, cómo fue creada, las diferencias y todas esas cosas. Pero hoy hablamos de quien inspiró toda la Biblia. Así es. Por lo cual, por eso le decíamos que nos faltaría vida para poder hablar del personaje de Jesús. Amén. Y le voy a hacer una pregunta, hermana Rocío, ya para comenzar con el tema. Dice, ¿puede una persona ser amado y odiado a la vez? ¿Qué cree usted? Es una pregunta que quizás muchas veces nosotros nos hacemos, nos preguntan. Y yo se la quiero hacer a usted en esta hora para ver si podemos aclararle también a algunas personas si puede ser alguien odiado y amado a la vez. Tristemente, sí. Sí, una persona puede ser amada y odiada a la misma vez. Y una persona que le sucede esto es la persona de Jesús. Es el nombre más grandemente honrado y también el más penosamente odiado. Más aclamado y más acusado de todos los tiempos. Es la persona de Jesús. Y es bien contradictorio, pero lo aman y lo odian. Lo honran y lo aborrecen. Muchos, y hasta el día de hoy muchas personas se preguntan si Dios existe. Muchos se hacen esa pregunta, pero muy pocas personas se preguntan si Jesús existe, si Jesús existió. ¿Ya? Muchos cuestionan la existencia de Dios, pero muy pocos cuestionan la existencia de Cristo. Por eso la persona de Jesús produce estas diferencias de emociones en las personas que creen o no en Él, que saben o no de Él, pero que produce esta contrariedad en muchas personas. Así es. Muchos creemos en Él. Si nosotros preguntamos a las personas que quizás nos están viendo, si yo le pregunto a nuestros hermanos que están acá, si creemos en Él, y van a decir, sí, yo creo en Él. Que pisó esta tierra alrededor de 2000 años. Sí, más o menos. 2000 años, más o menos, atrás. Que desde su concepción hasta su resurrección marcaron la vida de quienes estuvieron junto a Él. Y de quienes, gracias a su misericordia, hemos sido llamados por Él, hijos de Dios. Amén. Por Él nosotros somos llamados hijos de Dios. Y eso ya nosotros debe dar muchas gracias, mucha honra a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. Como decía nuestro hermano, los que estuvieron con Él, quizás los más cercanos fueron sus discípulos, a quien Él alimentó, con quien Él estuvo gran parte de su ministerio, pero también ese ministerio nos alcanzó a nosotros, que no lo vimos, que no fuimos testigos oculares, pero que hoy creemos por la fe que Él ha puesto en nosotros. Y eso es tremendamente glorioso, porque no solo nos hace testigos de Él, sino que nos hace hijos de Dios. Amén. Y eso es glorioso. Entonces, hermano Gino, aquí también se me surge a mí una pregunta. Si estamos viendo que hay testigos oculares, nosotros hoy creemos en Él por la fe que Él ha puesto en nosotros, ¿dónde comienza esta controversia, esta diferencia de opiniones, este debate, podríamos decir, o pleito ante la persona de Jesús? ¿Dónde comienza esto? Lo que algunos pensaban que Él era y lo que verdaderamente es. Así es. O sea, es su identidad. Las religiones principales de la época lo consideraron como un profeta, un buen maestro, un rabí, un nazareo, señor, etc. Todas esas cosas. Sí, la religión del tiempo lo consideraba, quizás podremos decir, no sé, un nazareo, pero hubieron otros hombres que fueron nazareos, que se cuidaban para Dios. Habían otros líderes religiosos a los cuales se les llamaba Señor. Como que no había una distinción muy clara de los religiosos de aquel tiempo. El asunto es
¿qué nos dice la palabra de Dios? Porque podemos decir la historia dice, o los profetas en aquel tiempo, o los líderes religiosos más bien, decían una cosa, pero ¿qué nos dice la Escritura? O sea, la palabra de Dios de Jesús. ¿Es solo eso o es mucho más? ¿Es solo un nazareo? ¿Es solo un señor? ¿Es un religioso más? ¿Un hombre devoto? ¿Es un líder? ¿Es un buen maestro? ¿Es un profeta? ¿El hijo de un carpintero? ¿Es el hijo de una virgen? ¿Un amigo? ¿Un juez? ¿Un cordero? ¿Un león? ¿Un pastor? ¿Un Mesías? ¿Un hombre? ¿Un Dios? ¿Quién es Jesús, hermana? Bueno, yo quiero decirle, hermana Rocío, y todos los hermanos que nos están ahí escuchando y viendo, y que nos van a ver quizás en un tiempo más, que Jesús es todo ellos. Amén. Todo lo que nuestra hermana Rocío nos dijo ahí, Jesús es todos esos personajes. Quizás todo lo que hoy nosotros nombramos como un hombre devoto, un buen líder, el hijo de un hombre, de un carpintero, el hijo de una virgen, el hijo, un Mesías, un hombre, un Dios, Él cumple todas estas cualidades y quizás muchas más, ¿ya? Y es lo que hoy vamos a estar viendo a través de este programa, son parte de estas cualidades, ¿ya? Por eso decíamos que quizás vamos a ver algunas cosas, porque quizás muchas cosas más de Jesús, de todo lo que usted nombra. Pero dado el tiempo que tenemos, nombramos todas estas cosas y no otras que también es Jesús. Sí, veremos a través de la Escritura cómo estas afirmaciones ya confirman que cada una de las que hemos dicho son cualidades de quién, de un hombre que es 100% Dios. Amén. Y aquí es cuando la cabeza comienza a explotar o a imaginarse, por lo cual eso es lo que vamos a ver durante este programa, la divinidad y la humanidad del Señor y también las profecías que hablan de Él en el Antiguo Testamento. Esos son nuestros dos temas centrales. Hay mucho más, mucho más, pero quisimos centrarnos en estas dos cosas como para reafirmar quién es Jesús, parte de sus cualidades y que no es alguien que apareció en el Nuevo Testamento, sino que está desde el principio. ¿Ya? Entonces, como les decía, veremos a través de la Escritura cómo esta confirma que cada una de estas afirmaciones son cualidades de un hombre que es 100% Dios. 1. Humanidad y divinidad del Señor Jesús. Y 2. Profecías e intervenciones de la persona de Jesús en el Antiguo Testamento. Amén. Esperamos poder dejar un poco claro estas dos cosas. Exacto. Quizás podríamos haber visto muchas otras cosas más, pero quisimos enfocarnos en estas dos cosas para ver si con la ayuda del Señor podemos ahí dejar un poco más de claro la humanidad y la divinidad del Señor y las profecías e intervenciones de la palabra de la persona de Jesús. Cuando nosotros logramos entender el punto número 1, logramos entender muchas acciones del Señor Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo era probable que esto Él lo supiera? Y ahí vamos entendiendo cómo estas dos acciones, estas dos características van en un hombre. Y eso es tremendamente glorioso. Así que vamos, hermanos. Vamos, divinidad y humanidad del Señor Jesús. Juan 1:1. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Yo no sé cuántos de los hermanos que están escuchando no habían escuchado esto. Yo creo que muchos. Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús siempre ha sido Dios. Juan muestra a Jesús como totalmente humano y totalmente divino. Amén. Qué maravilloso. El libro de Juan, bueno, vamos a estar escuchando mucho esta cita, ¿ya? Que él lo muestra en estas dos áreas, ¿ya? Cuando él dice que la palabra en un principio ya era. ¿A quién se refiere? A Jesús,
Recordemos lo que le dijimos en un principio, que nosotros estuvimos hablando de la Biblia, pero hoy estamos hablando de quién inspiró la Biblia, de quién a través de la Biblia se hizo, y es Cristo Jesús. Juan 1:14 dice, entonces la palabra se hizo hombre. Mire qué glorioso. Todo lo que está en la palabra que tiene acá nuestro hermano Gino, la Biblia física, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Recordemos lo que también decíamos más adelante, que algunos tuvieron el privilegio de estar con Él, de rodearse de Él como sus discípulos, y otros que hoy, gracias a su misericordia y a su palabra, podemos conocerle. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Cualidades que no nos pertenecen a nosotros como hombres o mujeres, pero que sí le pertenecen a Dios. Nos va entendiendo. Dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad. ¿Nosotros de qué estamos llenos? De infidelidad. Amor inagotable. ¿Cuánto nos cuesta amar? ¿Ya? Hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. A pesar de que Cristo tomó por completo nuestra humanidad y vivió como un hombre, nunca dejó de ser Dios eterno, que siempre existió, el creador y sustentador de todas las cosas. No de algunas cosas. No, sino de todas las cosas. Podemos ver aquí la fuerza que une la creación y la fuente de la vida eterna. Amén. Cristo vino a ser maestro perfecto. Así es. No un maestro imperfecto, sino un maestro perfecto. Vemos a través de su vida cómo Dios piensa y por lo tanto cómo debemos pensar. Filipenses 2:5. ¿Se lo leo? Léalo, hermano Rocío. Filipenses 2:5 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo que él tuviera que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Y céntrese en esto, en estos dos versículos que son muy esenciales. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a que aferrarse. ¿Cuántos de nosotros nos aferramos a lo que tenemos o a lo que consideramos que somos? Él, siendo Dios, no consideró que era algo a que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. No para la gloria de cualquier Dios. Ni siquiera para la gloria de Él mismo, sino que para la gloria del Padre. Todo lo que Él hizo, toda la posición que Él adoptó, todo lo que Él vivió, lo hizo con un solo motivo: glorificar al Dios eterno. Y mediante eso nos ha dado a nosotros vida eterna. ¡Qué glorioso! ¡Qué maravilloso! Entonces, eso vino a ser el Señor. Un maestro perfecto. Un maestro perfecto. También vino a ser ejemplo perfecto. Él es el modelo de lo que debemos ser, cómo vivir, y nos capacita para vivir de esta manera. Primera de Pedro 2:21. 2:21 dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir.
tal como Cristo sufrió por ustedes, tal como lo veíamos en el versículo anterior. En Filipenses, ahí nos demostraba el sufrimiento de Cristo. Ahora nos dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Amén. También vino a ser un sacrificio perfecto. Wow. Vino como sacrificio por nuestros pecados y su muerte satisface las demandas de Dios. Vamos a leer Colosenses 1, 15 al 25. Al 23. Al 23. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. ¡Oh, qué glorioso! Si usted no siente lo que nosotros estamos sintiendo acá, lo invito a que abra su Biblia y lo lea con nosotros, porque es algo tremendo. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Muchos dicen, Dios no lo podemos ver. Sí, a través de la vida de Cristo, nosotros le podemos ver. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Si todo lo creado, lo hemos visto a través de la clase de los Romanos, cuando el apóstol Pablo dice que aún lo creado da testimonio de Dios. Cuando nosotros vemos las montañas, cuando nosotros vemos los valles, cuando nosotros vemos el mar, cuando nosotros vemos la hermosura de este mundo, nos damos cuenta que algo tremendamente glorioso hay detrás. Entonces dice que Cristo aún es mayor que todo eso, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. La palabra nos enseña que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Producto del pecado ya no había una posibilidad de que nosotros pudiéramos ir con libertad ante la presencia de Dios. Sin embargo, en Cristo Jesús, Él ha hecho nuevas todas las cosas. Él nos ha reconciliado con el Creador de todas las cosas. Dios hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Y el 23, este es largo, pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarlo. Amén. ¡Qué glorioso! Quisimos leer todos estos versículos y vamos a seguir leyendo más para que usted vaya entendiendo. Hoy día es inevitable. Nuestros hermanos acá ahí le van a teclear mucho porque es la palabra quien da testimonio de Él. Y cada uno de los versículos que nosotros vamos a ir leyendo y compartiendo con usted, lo único que hacen es testificar lo que hoy nosotros sabemos de Él. Que siendo Dios,
no miró que era algo a que aferrarse, no se consideró, no dijo yo voy a dejar toda la pleitesía que tengo en el cielo para hacerme un hombre y morir como un criminal en la cruz. Lo que eso significó para nosotros y significa para usted que hoy nos está viendo, hermanos, amigos, ¿ya? Hoy estamos saliendo al aire, pero en unos días más usted lo puede volver a ver, a través de YouTube y saber que hay un hombre que murió hace más o menos unos 2000 años y algo en la cruz del Calvario por amor a usted. Así es. Y eso es glorioso. Es maravilloso. Entonces podemos ver de que Cristo vino a ser un maestro perfecto, ¿ya? Podemos ver que Jesús es un ejemplo perfecto y también un sacrificio perfecto. Por eso quisimos ver todo esto, todos estos versículos para que usted fuera y entendiera lo que es un maestro perfecto, ejemplo perfecto y sacrificio perfecto. Entonces podríamos decir que Jesús vino a ser un gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. ¿Podemos leer, hermano Gino, segunda de Pedro? Segunda de Pedro 1:1. Dice, un cordial saludo a Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a todos los que comparten una fe tan preciosa como la nuestra, porque nuestro Dios y Salvador Jesucristo es justo. Vamos a leer Tito 2:13, dice, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revela la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Jesús es la suma de la naturaleza humana y la divina. Es el Dios hombre. Esta se le conoce como la unión hipostática. ¿Qué significa hipostática? La doctrina de que Jesucristo, la naturaleza tanto divina como humana, ya están unidas en una sola persona, pero no se mezclan. No es como que hacemos un menjunje de un hombre y un Dios. No. Él es hombre y es Dios. Ambas dos existen en él, pero no se mezclan. Jesucristo, una persona totalmente Dios y totalmente hombre. Amén. Las dos naturalezas de Jesús, la humana y la divina, son inseparables. Jesús es y será siempre Dios, hombre, totalmente Dios y totalmente humano. Dos naturalezas distintas en una persona, la humanidad y la divinidad. En Jesús no están mezcladas, sino que están unidas sin la pérdida de una identidad separada. Algunas veces Jesús se conducía por bajo las limitaciones de la humanidad. Vamos a dar unos ejemplos. Y vamos a dar unas citas también. Donde él en algunos aspectos se dejaba guiar por la humanidad. ¿Ya? Vamos a Juan 4:6. Primera de Juan 4:6. No, es Juan 4:6. Juan 4:6. ¿Lo leo yo? Vamos con Juan 4:6, dice, allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo, cerca del mediodía. Y ahí podemos ver algo muy significativo y muy característico del ser humano. ¿Cuál sería? Jesús cansado por la larga caminata. Amén. También vamos a leer Mateo 4:2. Y dice, después de no comer nada durante 40 días y 40 noches, Jesús tenía mucha hambre. Ahí podemos ver de que Jesús pasó hambre. No es solo una cualidad de nosotros como seres humanos, sino que el Señor Jesús también sintió hambre. Vamos a Juan 19,
Versículo 28 dice, Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las Escrituras dijo, tengo sed. También vamos a leer Hebreos 2:14 y dice, los hijos de una familia son gente de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo de carne y hueso, igual que ellos. Solo así pudo morir y con su muerte derrotar al diablo, quien tenía el poder de la muerte. Amén. O sea, se hizo hombre, con las debilidades, con los padecimientos que nosotros podemos enfrentar. Vamos ahora a Mateo 26, versículo 38, dice, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte, quédense aquí y velen conmigo. O sea, sintió tristeza. Vamos a leer también Juan 19, 33. Dice así, pero cuando se acercaron a Jesús vieron que ya estaba muerto, así que a él no le quebraron las piernas. Murió. Y nos queda Hebreos 5, versículos 8 y 9, dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y esto es glorioso. Cada uno de los versículos que nosotros estuvimos leyendo, si usted se fija, estuvimos en Juan, Mateo, Hebreos, Juan, Mateo, Hebreos. Estuvimos en 3 libros que hablan ya de la humanidad del Señor, de actos donde Él fue humano, donde Él sintió tristeza, sintió lo mismo que nosotros sentimos, sintió hambre, ya sintió agotamiento, cansancio. Entonces, podríamos decir que Dios no se cansa. El Dios de la Escritura, el Dios soberano, el Dios que no tiene un cuerpo físico, no se cansa. Y por lo cual tampoco tiene sed. Pero sí Jesús. Podemos decir que al parecer Jesús, al estar en el mundo, renunció al uso de algunos de sus atributos divinos. Aún así, seguía siendo perfectamente santo, justo, misericordioso, clemente, amoroso, etc., etc. Se privó de atributos como la omnisciencia y la omnipresencia. Pero también asumió una naturaleza humana, humillándose a sí mismo, condenado a morir en la cruz. Filipenses 2:7. Vamos a leer. Hace poquito estuvimos ahí en Filipenses, le dijimos vamos a ir y volver, ir y volver. Filipenses 2. Del 7 al 8. Del 7 al 8. Dice, al contrario, el que se quitó ese honor aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano, al vivir como hombre. Vamos a leer el 8. Se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Hasta ese extremo se humilló. Así es. Cuando nosotros podemos decir, Jesucristo tenía los atributos de Dios. Como lo leíamos anteriormente, era tremendamente fiel, lleno de amor, misericordioso. Y podemos decir, claro, sí es Dios. Obviamente para Él iba a ser mucho más sencillo quizá hablar con otros, anunciarse a otros, porque es Dios. Pero no podemos olvidar que también renunció a ser Dios y se hizo hombre. Y ese hombre no solo se hizo para anunciar la verdad, sino que también para morir en la cruz. Y a pesar de que es Dios,
sufrió en la cruz, agonizó en la cruz y se cumplió cada una de las profecías que se habían anunciado de Él desde antes. Y eso es tremendamente glorioso, porque muchas veces podemos decir, claro, si era Dios iba a aguantar todo, pero aguantaríamos nosotros, que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, los mismos padecimientos que Él tuvo que vivir. Y eso nos debe llevar a pensar en la soberanía de Jesucristo, Amén. en el gran amor que tiene por nosotros, porque Él está hoy, estuvo y está hoy y estará mañana, porque Él siempre ha estado. Como le decíamos, la palabra siempre ha existido y la palabra se hizo hombre. Y eso nos debe llevar a pensar a nosotros hoy que decimos ser hijos de Dios, en la vida de Cristo, de vernos reflejados en la vida de Cristo. En los padecimientos que nosotros podamos enfrentar, debemos siempre mirar a Cristo. Amén. Entonces la deidad del Señor se da a conocer de maneras extraordinarias. Y lo podemos ver en Juan 10:30. El Padre y yo uno somos. Una declaración tremendamente esencial y significativa. El Padre y yo uno somos, dando a conocer su deidad. Al igual que el Padre, si bien no dice abiertamente que es Dios, tampoco lo niega. Exacto, él, si lo leemos en la Escritura, él jamás dijo, no, yo soy Dios, sino que cada vez que los fariseos, saduceos que venían a confrontar su vida, él siempre respondía con frases como esta: el Padre y yo uno somos. ¿Ya? Antes que todo existiera, antes que Abraham existiera, Él ya era. Entonces los judíos habían intentado que el Señor les dijera abiertamente si Él era el Mesías. Y les pedían que les dijera, ya le decían, dinos si tú eres el Señor, dinos si tú eres el Mesías que hemos estado esperando tanto tiempo. Y Él, ¿qué viene? Le responde, si era tan sabio también. Él sabía y Él conocía la Escritura. Entonces, dice, me perdí, aquí. Y Él le respondió, yo ya les dije que ustedes no me creen. Y Él se refiere a lo que decía en Juan, leía a nuestro hermano Gino diciendo, el Padre y yo, uno somos. Entonces Él va y les dice, yo ya se los he dicho, pero ustedes no me creen. Los judíos conocían las cualidades del Mesías, y a pesar de lo que decía Génesis, de lo que decía Isaías, de lo que decía el libro de Daniel y un sinfín de los libros del Antiguo Testamento, anunciaban sobre Él, ellos no quisieron reconocerle como el Hijo de Dios. En cierta forma podemos entender por qué los judíos fue tan difícil reconocer al Señor Jesús como su Salvador. En cierta forma, la primera instancia quisieron matarlo, después de que Jesús había hecho una sanidad. Pero no lo quisieron matar porque Él había sanado a alguien. Lo quisieron matar porque Él dijo, el Padre y yo uno somos. Y en la ley de Moisés decía que si alguien venía y se levantaba diciendo yo soy Dios, había que apedrarlo. Pero algo que no podemos ignorar es que Jesús tenía todos los atributos del Mesías. Y lo que quizás más les afectó es que este Mesías, el Señor Jesús, confrontó su vida de pecado. Y a nadie, ni al hombre más consagrado hoy en día, le gusta que eso suceda. Hermano Gino, ¿le gusta a usted que cuando la palabra es expuesta, por ejemplo un día domingo, su vida sea confrontada? No nos gusta. Muchas veces, como decía nuestra hermana Rocío, los días domingos la palabra nos confronta. Y ahí nosotros como que agachamos la cabeza, no salen ni los amén. Sin embargo, como también lo hemos visto en el libro de Romanos, el apóstol Pablo confrontó la vida de los romanos en aquel tiempo, con acciones, con cosas que ellos consideraban muy sagradas y ritos que ellos consideraban muy sagrados. Pero era el Señor mismo
que conocía el corazón de los fariseos. Entonces, a él no le podían engañar, a él no le podían decir cualquier cosa, porque él conocía la intención con lo que ellos venían a él. Y ahí podemos ver la divinidad, y me estoy adelantando quizás un poco con lo que vamos a ver más adelante, pero podemos entender, sí, porque ellos estaban viviendo una religión conforme a lo que ellos consideraban que era correcto. Y viene el Señor y confronta toda la falencia de esta forma de vivir y los lleva a un nivel mucho mayor. Siempre me recuerdo cuando el Señor dice, cuando le dice, escrito está que si tú codicias ya algo de tu hermano, su esposa, su casa, y todo, tú has pecado. Eso es lo que dice la Escritura. Pero él dice, más si ya tan solo lo piensas, ya has pecado. O sea, elevó todo esto a un nivel aún mayor. Y todo eso, para los religiosos del tiempo, fue una confrontación tremendamente grande con su propio pecado. Y que sigue siendo hoy una confrontación para nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros lo creemos a Él como el Mesías prometido. Amén. Y eso lo único que nos hace es decir, Señor, ayúdanos a vivir bajo tu estatuto. Amén. Y ahí terminamos el punto 1, demostrando que Dios es Cristo y que Cristo es Dios. Que bueno. Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Amén. Vamos a pasar al punto 2, donde dice Jesús en el Antiguo Testamento, sus profecías e intervenciones desde el principio. ¿Cuándo sería el principio, hermana Rocío? El principio desde Génesis. Desde Génesis. Génesis nos muestra el principio de la creación y el pecado en el hombre y la mujer, pero también nos muestra la redención de quien tiene el poder para herir a la serpiente con una herida mortal. Génesis 3:15. Lo vamos a leer, hermana Rocío. ¿Lo tiene? No, pero lo busco. Ya, dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, dice Dios, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará en la cabeza y tú lo golpearás en el talón. Amén. Dice, se considera como la primera profecía mesiánica, conocida popularmente como protoevangelio, es la promesa de que vendría el Mesías Salvador. Dice, a menudo el llamado protoevangelio, la primera buena noticia, es una profecía en la que Dios anuncia la enemistad entre la serpiente, Satanás, y la mujer, Eva y la humanidad, y sus descendencias. El versículo promete que la simiente de la mujer, es decir, Cristo Jesús, aplastará la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente le causara una herida en el talón. Este pasaje se interpreta como la primera predicción del plan de salvación de Dios. Amén. Para redimir a la humanidad del pecado a través del Mesías prometido. Amén. Si hay algo que es glorioso, muchas veces podemos decir, ¿a qué se refiere esto? Y se refiere a que Satanás quiso entorpecer el trabajo de Dios y llevó a seducir a la mujer y hacerla comer de este fruto, y con ella hacer comer a Adán de este fruto, y ahí es cuando entra el pecado en el hombre. Sin embargo, también comienza este plan de redención, este plan de salvación, y desde Génesis ya vemos instaurado a Cristo como este plan de redención para librarnos del pecado en el cual, producto de Adán, ya habíamos entrado. Y es por eso que dice que la simiente de la mujer, Cristo, es nacido del Espíritu Santo, ¿ya? Es concebido a través del Espíritu Santo. Nace de María, una virgen, ¿ya? Pero no está la simiente, no está la semilla de Adán en ella, sino que es Dios.
Y por ello es que Cristo comienza a hacer este gran acto de liberación textual, y que, como lo veíamos antes, se hizo una realidad hace muchos años atrás. ¿Qué nos conlleva esto cuando dice a qué se refería con el protoevangelio? Que son los dos puntos muy principales, donde dice: te herirá en la cabeza, diciéndole a la serpiente, aquel animal que Satanás ocupó para seducir a la mujer, y la descendencia te herirá a ti en el calcañal, como dice Reina Valera, o en el talón. Y se refiere a que Satanás hará sufrir a Jesús al llevarlo a la muerte a través de la muerte de cruz. Pero al morir Jesús en la cruz, el golpe que le da a Satanás es fatal. Satanás lo hiere, sí, porque el sacrificio que tuvo que enfrentar no fue sencillo, no fue fácil, fue doloroso, fue desgarrador. Cuando nosotros comenzamos a ver, sobre todo los evangelios, que hablan de lo que él tuvo que enfrentar, lo dice Isaías también en el versículo 53, en el capítulo 53 habla de la agonía. El Salmo, también me estoy adelantando, el Salmo también habla de esto, ¿ya? Y vemos el sacrificio, lo que costó. Es una herida, es un golpe, pero el golpe que da Dios al morir Cristo en la cruz es certero. O sea, Satanás ya no tiene oportunidad, por lo cual, si hoy usted y yo, usted que está ahí viéndonos a través de la pantalla, usted que nos va a ver quizá en un par de días, sepa que en Cristo Jesús hay libertad, hay vida eterna, hay restauración en Él y en todos aquellos que le obedecen. Fue un golpe en el punto exacto. Exacto. Por lo cual podemos decir, y vamos a hablar de profecías que nos demuestran la existencia de Jesús y los propósitos de Dios en su persona. Y aquí nos vamos a ir al Antiguo Testamento en gran mayoría, y también vamos a ir como del Antiguo al Nuevo para ir viendo cuándo estas se fueron cumpliendo. No solo que, por ejemplo, Isaías las profetizó, pero las vemos cumplidas en Lucas, las vemos cumplidas en Marcos, ¿ya? Vamos a darle aquí unas citas. Vamos a dar varias citas. Algunas citas, si quiere usted ahí en casa anotarlas también. Dice, hay varias cosas que el pueblo judío había anticipado sobre el Mesías, esperado. Entonces, número 1 dice, el Mesías sería un hombre hebreo. Y eso está en Isaías, capítulo 9, versículos del 6 al 8. Ya. Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo. Sobre sus hombros descansa la autoridad, y se le han puesto estos nombres: Hacedor de grandes planes, Dios invisible, Padre eterno, Príncipe que trae la paz. La grandeza de su autoridad y paz no tendrá fin. Reinará en el trono, y en el reino de David lo establecerá y sostendrá, con justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Todo esto será posible debido al amor intenso del Señor Todopoderoso. El Señor mandó un mensaje contra Jacob y le cayó a Israel. Así es, y esto lo vemos en realidad cumplido en lo que Lucas en el capítulo 3, versículo 30, habla acerca de la genealogía de Jesús, y habla ahí de dónde desciende José, ya su padre, y también recordemos que María se cree que también viene de esa misma descendencia. Pero antiguamente las mujeres no eran muy nombradas ya en todo esto árboles genealógicos, ¿ya? Vemos el número 2, nacido en Belén, Miqueas 5:2. Tú, Belén Éfrata, eres pequeña entre los clanes de Judá, pero de ti saldrá el jefe de Israel, quien luego vendrá a mí. Su origen es antiguo, viene de mucho tiempo atrás. Y en Lucas 2, del 4 al 7, lo hemos cumplido y dice, como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí,
llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Amén. Entonces ahí vemos cumplido lo que decía Isaías en Lucas, cuando el Señor nace en un pesebre en Belén, en esa pequeña Belén. Amén. Vamos 4. con el número 3, de una virgen, De una virgen. Isaías 7. O hagamos esa, pues, el 4. Ya, el 4. Dice en Deuteronomio 18. Dice, le enviaré de entre su gente un profeta como tú, y le diré a él lo que debe decir, y él les dirá todo lo que yo le ordené. Un profeta como Moisés. Ya, vamos a ir a que nació de una virgen. Isaías 7:14 dice, muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, y su nombre será llamado Emmanuel. Y yo sé que mi hermano Gino se sabe, pero más que bien el significado de ese nombre. Emmanuel, Dios con nosotros. Hasta los chicos acá se saben el significado de ese nombre. Yo no, usted averigüe después por qué se saben también el significado de ese nombre. Y lo vemos cumplido en Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 27. Dice, cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen que se llamaba María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Y ahí después sigue y el ángel Gabriel le dice que ella va a concebir un hijo, al cual llamará por nombre Jesús. Ahora vamos al 5. Un sacerdote de la tierra de Melquisedec. Salmo 110, versículo 4. Y dice, el Señor hizo una promesa y no se echará atrás. Será sacerdote para siempre, de la misma manera que Melquisedec. Así es. Isaías 11, del 1 al 4, dice que Él es un rey. Del tocón de la familia de David saldrá un brote. Sí, un retoño nuevo que dará frutos de la raíz vieja. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Hasta el 4. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Amén. Nos vamos al 7, donde dice el Hijo de David. Lo vamos a ver en Mateo 22, 42. Dice, ¿qué piensan ustedes sobre el Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos respondieron, de David. Sí, el Hijo de David. El sí. Hijo de David. Vamos al número 8, que dice que sufrió antes de entrar a su gloria. Y eso es, en realidad, esto el capítulo 53 de Isaías, ¿ya? Y donde vamos a leer quizás algunos versículos ya de este capítulo. Dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz de tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó.
Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que de sus dificultades era un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Yo le invito a que usted pueda ahí en algún tiempo leer completo este capítulo que habla de lo que el Señor Jesús vino a hacer, lo que el Señor Jesús padeció y lo que el Señor Jesús vivió. No porque lo mereciera, no porque había hecho algo que lo conllevara a sufrir lo que sufrió. Él vino y hizo lo que tuvo que hacer y padeció lo que tuvo que padecer por nosotros. Cargó nuestros pecados, cargó nuestras culpas y fue nuestro castigo el que Él pagó. Y eso es lo que habla ya el capítulo 53 del libro de Isaías. Y ahí vamos a dejar el punto número 9. Dice que Él está lleno de poder y tiene un reino eterno. Y eso está en Daniel 7 del 13 al 14. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Amén. Estas profecías apuntan a la promesa del nacimiento del Señor Jesús, su redención y su victoria sobre Satanás. Demostrando la profecía del Mesías, divinidad y humanidad del Señor Jesús. Él mismo citó estas citas en Mateo 26, 64. Sí, también lo vemos en Lucas 21, 27, en Juan 1, 51. ¿Ya? Y vamos a leer Mateo 26. Mateo 26, 64. 64. Dice, Jesús le dijo, todo lo has dicho, sin embargo le digo que ustedes verán al Hijo del Hombre, sentado a la derecha del Todopoderoso, llegando en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó los vestidos y dijo, Él ha ofendido a Dios. ¿Para qué necesitamos más testigos? Escuchen ustedes, acaban de oír el mensaje, el semejante ofensa. Y era parte de lo que hablábamos anteriormente cuando los religiosos de aquel tiempo consideraban que al decir él que en ese momento él estaba leyendo sobre él mismo, para ellos era una ofensa tremenda, al nivel de que ellos desgarraban sus vestidos, ya sintiendo que el Señor estaba hablando una blasfemia contra el mismo Dios. Vamos a Lucas 21, versículo 27. Dice, entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Amén. También vamos a leer Juan 1:51. Dice, luego le dijo, les digo la verdad, ustedes verán el cielo abierto y los ángeles de Dios bajando y subiendo sobre el Hijo del Hombre. Amén. Oh, qué maravilloso será. Qué glorioso es poder ver cómo el mismo Señor a través de su propia existencia, Él podía recordar la palabra y podía ser anunciado aún lo que vendría, ya aún lo que quizás nosotros no hemos visto, pero que creemos fielmente que ha de ser. ¿Ya? Entonces dice, según algunos cálculos, hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento, las cuales apuntan a la persona de Jesucristo. Así como lo leíamos recién en Isaías 53, ¿ya? También lo leíamos hace poco en Isaías 7:14, ya que habla acerca de su nacimiento, que él nacería de una virgen, ya que él nacería en Belén, y profecías que marcan
lo que vemos en los evangelios. Isaías 61, del 1 al 2, Isaías 10, 11, ya que habla acerca de su ministerio terrenal. También lo vemos en Salmos 22, en la forma de su muerte. Exacto, y eso lo vamos a leer porque Isaías generalmente es como el libro que más habla acerca del Señor Jesús. Y Salmo 22 también nos entrega detalles muy profundos ya de lo que fue la muerte del Señor. Y sale unas palabras que él replicó en la cruz, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche oyes mi voz, pero no encuentro alivio. Sin embargo, tú eres santo. Estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Habla en cierta forma de lo que él tuvo que padecer en ese tiempo donde se acercaba su crucifixión. Recordemos que sus discípulos lo abandonaron. Pedro, que era su discípulo ahí amado, que estaba ahí, ese Pedro terco, ese Pedro que jamás hubiese imaginado que tendría miedo, lo niega. Lo niega cuando lo increpan. Y sin embargo, en el momento en que quizás necesitaba más apoyo, terminó solo. Y este salmo habla de lo que él tuvo que vivir. Recordemos que en algún momento le dice a Dios: si es posible, pase de mí esta copa. Y ahí es cuando nosotros decimos: él estaba siendo hombre. Pero al final dice otra cosa. Y eso, le damos muchas gracias por esas palabras, Señor Jesús. Te Palabras agradecemos sabias. de este lugar, esas palabras sabias de decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era hombre y se sentía ahí, tenía... yo me imagino que ha de estar aterrado, sabiendo, más encima sabía lo que le iba a costar, porque era Dios, sabía lo que eso iba a significar. Pero aún así decidió hacerlo, y eso es una muestra de obediencia Y una muestra de amor, de amor hacia nosotros. Es una muestra de obediencia a Dios y una muestra de obediencia de amor hacia nosotros. Amén. Alguna forma en la que aparece mencionado en el Antiguo Testamento es a través de las cristofanías, apariciones preencarnadas del Hijo de Dios, tales como ángel del Señor, Hijo de Dios. Lo vemos en Génesis 16, 7. Lo tengo acá. Y dice: un ángel del Señor la encontró en el desierto cerca de una fuente de agua que está en el camino de Sur. Y también lo vemos en Daniel 3:25. Ahí lo va a leer nuestra hermana Rocío. Daniel 3:25. 25. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el 4º hombre se parece a un Dios. Lo dice NTV. Dice Reina Valera: el 4º es semejante al Hijo de Dios o al Hijo de los hombres. Entonces, miren, gritó Nabucodonosor, yo veo 4 hombres desatados. Hay una parte donde él dice: ¿y no echamos a 3? ¿Por qué yo veo 4 ahora? Y yo creo que nuestros hermanos que van a estar hablando acerca del personaje también se van a recordar de esta particularidad de lo que sucede en el horno ahí
en el libro de Daniel. Y también lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35, y así en muchos más. Por eso le decíamos en un principio que hoy lo que estamos tratando de dar a conocer es que Cristo es desde el principio y que es tanto hombre como Dios. Amén. Vamos a leer Segunda de Reyes 19. ¿Sí? Dice: esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185 soldados del campamento asirio. Cuando la gente se levantó al otro día, estaban allí todos los cuerpos de los muertos. Exacto. Entonces lo podemos ver como el Hijo de Dios, lo podemos ver como el ángel del Señor, ya cumpliendo las profecías o las cristofanías, ya que se refiere la Escritura en el Antiguo Testamento. Entonces podemos ver otras maneras en que también el Antiguo Testamento refleja acerca de Jesús, es acerca de las tipologías. ¿Ya? Es una clase especial como de simbolismo. Un simbolismo es algo que representa algo. La tipología se podría definir como un simbolismo profético, porque toda la tipología es una representación de algo futuro. Más concretamente, una tipología en la Escritura es una persona, una cosa, en el Antiguo Testamento que representa a una persona o una cosa del Nuevo Testamento. ¿Ya? Cuando decimos que alguien es figura de Cristo, estamos diciendo que es una persona en el Antiguo Testamento. Se comporta de una manera que corresponda a las acciones o al carácter de Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces, esto de la tipología podríamos decir que alguien del Antiguo Testamento hizo, cometió o actuó de alguna manera en la que Cristo se comportó en el futuro. Si bien no eran Cristo, pero habían acciones de ellos que marcaban o nos anunciaban cualidades del Mesías prometido. Entonces, cuando decimos que es algo característico de Cristo, estamos diciendo que un objeto o evento en el Antiguo Testamento se puede ver como una representación de algún rasgo de Jesús. Ejemplos: la vida de Moisés y José se pueden ver como una tipología, al igual que el tabernáculo, el sistema de sacrificio y la Pascua. Lo podemos ver en Hebreos 9, del 8 al 9. Exacto, dice: mediante esas ordenanzas el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos en tanto siguiera en pie el tabernáculo. Y el sistema representaba, y lo que el sistema representaba. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. ¿Ya? Y esto se refiere a que todos estos simbolismos representaban lo que Cristo venía a hacer. Cuando las personas, una vez al año, iban al lugar santísimo, iban al tabernáculo a dejar su ofrenda para el perdón de los pecados, ya, el animal no cubría todos los pecados, tenían que ir todos los años. Sin embargo, ¿quién vendría? El cordero inmolado sería el que pagará los pecados de una vez y para siempre. Amén. Y por eso decimos que el sacrificio del tabernáculo, la Pascua, la vida quizás y acciones de José, de Moisés, de Abraham, son tipologías de lo que iba a ser Cristo en su esencia. Como que si nosotros dijéramos, a ver, este comportamiento de Moisés nos habla del comportamiento de Cristo. Él actuó de esta manera, Cristo actuó de esta manera. Él obró de esta manera, Cristo obró de esta manera. Entonces a eso nos referimos con las formas en que también vemos a Cristo reflejado en la vida de hombres que fueron utilizados para la gloria de Dios. Para la gloria del Señor. Entonces, con todo esto que hemos visto, hermana Rocío, podemos decir que Jesús estaba en el
Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Que quizá muchas veces nosotros lo conversamos y personas cristianas creen que solamente Jesús estuvo en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo. Pero con todo esto que hemos visto en el día de hoy, creo que nos va a quedar claro de que Jesús estuvo también en el Antiguo Testamento. Exacto. Si hay algo que nosotros siempre debemos recordar y que siempre debemos atesorar en nuestro corazón, es que Jesucristo es la palabra viva. Que lo que está en la Escritura, en Él se ha cumplido. En Él, todo lo que nosotros podemos aprender, todo lo que nosotros podamos hoy conocer a través de la Escritura, en Él se hace una realidad, una verdad. Hace algunos meses atrás hablábamos acerca del Espíritu Santo, en realidad el mes pasado veníamos hablando acerca de una secuencia de quién es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es esa tercera persona de la Trinidad. Y hoy estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad. Y como se lo decíamos nosotros, ellos tres son uno solo. Si bien nosotros hoy no podemos ver a Cristo, no lo hemos visto, nuestros ojos no lo han visto, pero sí lo podemos conocer a través de su palabra en su Espíritu Santo, que como lo hemos aprendido, como lo enseñaban nuestros hermanos, Él vive en nosotros. Nosotros mismos también lo enseñamos y lo replicamos muchas veces, que la presencia del Espíritu Santo es Dios mismo en nosotros. Y ahí en cierta forma nos parecemos un poquito a Jesús. Usted haga esa analogía, usted dice, ¿cómo nos vamos a parecer a Jesús? Sí, pues, ¿no? Y que Él es 100% Dios y 100% hombre. Bueno, nosotros somos 100% humanos y tenemos al Espíritu Santo que es 100% Dios en nosotros. Entonces, ve, hay una similitud. ya nos parecemos en algo. ¿Cuál es lo importante? Es que si bien Jesús tenía tanto su naturaleza humana como la divina en una perfecta comunión, no sobrepasaban, porque no era necesario que su divinidad sobrepasara su humanidad, porque su humanidad estaba sometida a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros hacer crecer al Espíritu Santo en nosotros, porque no tenemos la capacidad de someter nuestra humanidad ante la voluntad de Dios. Que el Espíritu Santo pueda guiar. El Espíritu Santo tiene toda esa capacidad de ayudarnos a someter nuestra humanidad a la voluntad de Dios. Amén. Entonces el Hijo de Dios no solo está en el Antiguo Testamento, también está en el Nuevo Testamento. También está Jesús es el Mesías prometido de Dios, desde el nacimiento virginal en Belén. Lo podemos ver. Así como lo vimos en Isaías, ya lo vimos también en Lucas 1:35. En Miqueas, Amén. Capítulo 5, versículo 2. Atravesando la estadía en Egipto, también podemos ver en Oseas 11:1, Mateo 2:14, hasta su ministerio de sanidad y esperanza. Así es. Ese está en Génesis 3:15, ya que muchos pueden decir, pero ¿por qué de sanidad y esperanza si habla del castigo de Dios para la serpiente? Cuando usted lea eso, recuerde que ese versículo habla de lo que iba a suceder más adelante. Ese capítulo y ese versículo hablan de la herida de Satanás a Jesús, pero de la destrucción total de Satanás a través de Jesús. Amén. Aquí hay algo que está anotado que es maravilloso. Jesucristo es el tema del Antiguo y del Nuevo Testamento. Podría decirse que Jesús es la razón de la Biblia. Qué maravilloso es saber esto. Es saberlo y conocerlo. En la palabra viva, toda la Biblia es una luz que nos señala el ofrecimiento de Dios de reconciliación, la esperanza del perdón y la vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Jesús es la razón por la que existen todos los personajes. Jesús es la razón
por la cual nosotros estamos aquí. Amén. No solo porque hoy estamos hablando de Él, no solo porque nos tocó este tema, sino porque es su voluntad que hoy nosotros estemos aquí compartiendo de su esencia, ¿ya? De quién es Él, de cómo es Él, para que usted y yo lo podamos conocer aún más. Cuando nosotros nos apasionamos por el Señor, nos apasionamos por la palabra, porque es imposible que alguien diga que ama a Cristo y no quiera obedecer la palabra de Dios. Amén. Amén. Para culminar, un tema que, si somos bien sinceros, un tema que no tiene fin. Un tema que, si usted se fija, empezamos incluso unos minutitos antes porque sabíamos que el tema era bastante amplio. 1 hora y algo, 1:10 más o menos, de 2 temas. 2 temas del Señor donde hemos querido encerrar y hemos pasado por parte de la vida del Señor declarando otras cosas, porque nos podríamos haber centrado en que Él nació de una virgen y haber explicado su familia, haber explicado quizás su ministerio, a qué edad comenzó, qué hizo cuando era pequeño, qué hizo después de la resurrección, un sinfín de temas que abarcan a la persona de Jesús. Pero como dice, para culminar, un tema que no tendría fin, si viéramos detalle tras detalle de la persona de Jesús, un hombre y Dios en perfecta armonía y acción, estaríamos toda una vida aquí. Y usted quizás al final se aburriría de nosotros, de escucharnos. Si hay algo que quisiéramos que recordara, es que Dios se hizo hombre, perfecto para morir por los pecados de quienes vienen a Él en arrepentimiento y fe. Así como lo leíamos en Isaías 52, 14. En el 14, yo no sé si leí el 14, pero aquí yo quiero... Yo lo tengo. Léalo, hermano. Dice, así como muchos se horrorizaron con él, pues su semblante estaba tan desfigurado y su forma apenas era la de un ser humano. Y eso habla de la crucifixión, eso habla previo a la crucifixión. Recordemos que Él sufrió tortura. A Él lo azotaron, lo golpearon, antes de declarar la crucifixión sobre Él. Isaías dice, su rostro estaba irreconocible. Su rostro estaba... hay algunos estudios que dicen que fue tanto lo que Él sufrió que aún la grasa se podía ver de su cuerpo. También en algunos de los versículos sale que cuando el soldado clava la estaca en su costilla, de allí salió agua y sangre. Agua y sangre. Y eso da a entender que su corazón batalló tanto para mantenerlo vivo, que cuando ya no había sangre, empezó a ocupar el agua. Y es por eso que al herir su costado, lo que sale de su corazón no solo es sangre. Y eso debe llevarnos a pensar en el gran sacrificio y la gran muestra de amor que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. También podemos ver su crucifixión en Mateo 27, Lucas 23, Juan 19. Su sufrimiento fue emocional. Sus discípulos, dejándolo, huyeron. Mateo 26, 56. No sé si lo vamos a leer, hermano. ¿Sí? 26, 56 lo vamos a leer. Mateos 26, 56. Y acá lo vamos a leer. Sin embargo, esto ha pasado para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Luego todos sus seguidores lo abandonaron y huyeron.
Lo dejaron solo. Su sufrimiento también fue espiritual. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Que dice, pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados. Y ahí hablamos acerca de lo que hablábamos anteriormente, acerca de la ofrenda. Ya, esta ofrenda que no era capaz de perdonar los pecados por siempre. Sin embargo, Cristo se volvió la ofrenda perfecta por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Amén. No es por medio de lo que usted pueda hacer, no es por medio de sus frutos, no es por medio de lo que usted pueda menguar. Estamos llamados a menguar como hombre, estamos llamados a vivir vida santa, pero no es a través de eso que tenemos perdón de pecado, sino que es a través de Cristo Jesús, quien murió, quien hizo un acto que ninguno de nosotros hoy estaría dispuesto a hacer, ni siquiera por nosotros mismos. También podemos ver que Jesús cargó el peso de los pecados de la humanidad sobre él. Y lo vemos en 1 de Juan 2:2. El sacrificio, su vida para quitar nuestros pecados, y solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Exacto. No solo el suyo. Él sacrificó su vida por los de todos. Amén. El sufrimiento físico brutal de Jesús se aumentó al tener que cargar con la culpabilidad de nuestros pecados y morir para pagar nuestros pecados, ya como lo dice en Romanos 5, versículo 8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Ni siquiera murió por hombres y mujeres redimidos, sino que por hombres y mujeres que estábamos hundidos en el pecado. Jesús dijo, es necesario. No digo es justo. No dijo es justo. No dijo es correcto. Dijo, es necesario padecer. Es necesario que me maten, porque este es el plan de Dios, el plan de salvación para el mundo. El Cordero fue llevado al matadero como un sacrificio vivo por nuestros pecados, por aquel pecado que nos separó de Dios. Gracias a su muerte dura, cruel, dolorosa, solitaria o rodeada de deseo de muerte, hay un gran plan de redención y su resurrección hoy. Gracias a su resurrección hoy tenemos vida eterna. Amén. No por nuestros medios o logros, más bien por causa y mérito de Cristo Jesús, nuestro Salvador, y el suyo, y el suyo si hoy abre su corazón y se rinde ante su soberanía. Amén. Amén. Qué maravilloso lo que hemos visto en el día de hoy, el tema, los 2 puntos que vimos. Esperamos poder haberle dejado claro estos 2 puntos. No quisimos abarcar más, como decía nuestra hermana Rocío, porque si no estaríamos quizá acá mucho rato, muchos días, para poder dar a conocer este gran nombre que es Jesús. Así es, yo creo que los invitamos desde acá, los invitamos a conocer a la persona de Jesús. Muchas veces podemos decir, es tanto, sí es tanto. Nosotros cuando comenzamos a estudiar sobre Él, decíamos, ¿qué damos a conocer? ¿Qué área de la vida del Señor damos a conocer a través del programa? Pero hoy creo que el Señor ha bendecido nuestras vidas y esperamos y confiamos en que también bendiga sus vidas al dar a conocer que Él es Dios y hombre y que siempre ha existido. Amén. Son estas 2 cualidades que quisimos recalcar y que creo que son el principio de todo. Es el principio para entender por qué se hizo hombre, por qué conocía el pensamiento de los otros, cómo obraba
cuáles eran sus cualidades. Hay en uno de los versículos, que no recuerdo exactamente la cita, pero él dice: trae a mí tus cargas que yo me las llevo. Aprende de mí porque soy manso y humilde de corazón. Cualidades de Dios. Hace algún tiempo nosotros estuvimos estudiando acerca de los atributos de Dios, y hay atributos que solo le pertenecen a Él. Y cuando vemos al Señor obrando en los actos en que no fue humano, en que no fue 100% humano, ahí como que la divinidad del Dios Todopoderoso salía a relucir. Lo vemos con estas cualidades: lleno de amor, paciencia, fidelidad. Alimentó a Judas. Le enseñó a Judas, caminó con Judas y sabía que Judas lo iba a entregar, lo iba a traicionar. Y cuando hay una conversación entre sus discípulos, cuando dice: uno de ustedes me va a entregar, ellos empezaron a preguntar ¿quién? Y eso nos da a entender que Él nunca hizo una diferencia entre ellos, que no había algo que en ellos, o no hubo algo en Él que pudiera decir: es Judas, porque el Señor lo trata con lejanía, lo trata ahí con cuidado. No, ninguno de ellos entregó lo sabía. mejor de Él para todos. Para todos. No hizo excepción de nada. Y ese es Cristo, ese es el Señor Jesús, de quien hemos venido a hablar esta tarde, y hemos querido dar a conocerlo a usted que está ahí siendo parte de este programa, a usted que se conecta cada martes y esperando de que sea una tremenda bendición para su vida. Y le instamos una vez más a conocer a Jesús. Amén. Hemos llegado al final de este encuentro, pero no al final de lo que Dios quiere seguir haciendo en tu vida. Gracias por ser parte de Tiempo de Verdad. Desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo, nos reencontramos, si Dios lo permite, el próximo martes a las 20 horas. Que la paz del Señor te acompañe y que su verdad siga guiando cada uno de tus pasos. Y recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos en la Iglesia Wesleyana de Panguilemo a las 11:30 de la mañana. Usted está invitado a oír la palabra de Dios. Hasta la próxima. Con autoridad.